Jamás olvidaré el momento en que mi madre puso aquel uniforme de Catherine entre mis manos. Faltaban menos de 3 horas para la boda de mi hermana. Yo sostenía la funda del vestido que Cristina había aprobado semanas antes cuando Mercedes me miró con absoluta tranquilidad. «Póntelo. Falta un camarero». Durante unos segundos esperé que sonriera. Que dijera que era una broma. Nunca ocurrió. Detrás de ella, los empleados cruzaban la puerta de servicio cargando bandejas de cristal mientras los primeros invitados llegaban para celebrar la boda perfecta. Al otro lado del pasillo sonaba el cuarteto de cuerda que acompañaría la entrada de la novia. Y yo estaba siendo enviada al vestuario del personal. Me llamo Iris Suárez. Tengo 34 años. Soy la única hermana de Cristina. Y aquella mañana descubrí que mi propia familia había decidido que yo no merecía entrar por la puerta principal. Miré el uniforme otra vez. ¿Hablas en serio? Mercedes ni siquiera dudó. Uno de los camareros canceló a última hora. Necesitamos a alguien de confianza. Alguien de confianza. Siempre utilizaba esas palabras cuando quería convertir un abuso en un cumplido. Respiré hondo. ¿Y mi sitio? No respondió. Volví a preguntarlo. ¿Dónde voy a sentarme? Desvió la mirada. No había ningún asiento reservado para mí. Fue entonces cuando empecé a entender que aquello no era una decisión improvisada. Durante meses había organizado gran parte de aquella boda. Negocié con proveedores cuando amenazaban con cancelar. Adelanté dinero para evitar problemas. Revisé contratos. Solucioné cada emergencia porque mis padres repetían que yo era la única capaz de mantener todo bajo control. Siempre pensé que, cuando llegara ese día, estaría allí como la hermana de la novia. ¡Qué ingenua fui! La puerta volvió a abrirse. Cristina apareció con un elegante batín blanco donde podía leerse novia bordado sobre el pecho. Su peinado estaba terminado. Su maquillaje era impecable. Primero miró la funda de mi vestido. Después el uniforme. Y no mostró la más mínima sorpresa. Lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Había dejado que comprara el billete. Que reservara el hotel. Que envolviera su regalo. Solo para humillarme cuando ya no pudiera echarme atrás. Necesitamos que cooperes, dijo con total frialdad. No montes otro de tus dramas. Aquellas palabras me golpearon más fuerte que el propio uniforme. Siempre hacían lo mismo. Cuando ponía un límite, yo era la exagerada. Cuando dejaba de resolverles un problema, era egoísta. Y ahora, si reaccionaba al mayor desprecio de mi vida, también sería culpa mía. 2 damas de honor observaban la escena desde el pasillo. Una susurró algo al oído de la otra. Las dos sonrieron. Mercedes acercó el uniforme a mi pecho. La familia de Daniel cree que prefieres mantenerte en segundo plano. Sentí un escalofrío. Aquello no había ocurrido esa mañana. Llevaban meses preparando mi desaparición. Habían explicado por qué no estaría junto a ellos. Habían construido una historia donde yo elegía mantenerme alejada de la familia. Sin darme cuenta retrocedí un paso. Miré a Cristina esperando encontrar un poco de culpa. No encontré absolutamente nada. Solo esperaba que obedeciera. Y fue precisamente eso lo que más miedo me dio. Porque comprendí que aquel papel llevaba escrito mucho tiempo. Entré en el vestuario del personal sin decir una sola palabra. Colgué mi vestido detrás de la puerta. Mientras me cambiaba, el tejido azul rozaba unas paredes sucias que jamás deberían haber estado cerca del vestido que pensaba llevar al matrimonio de mi propia hermana. La camisa me quedaba grande. Los zapatos me apretaban. Cuando terminé de abotonarme el uniforme levanté la vista hacia el espejo. Casi no me reconocí. Sobre el pecho había una placa con mi nombre. Iris. Como si aquel uniforme hubiera estado esperándome desde hacía mucho tiempo. Cuando salí, Mercedes respiró aliviada. Cristina sonrió discretamente. Ninguna de las dos me dio las gracias. 10 minutos después comenzaron a abrirse las puertas de la ceremonia. Los invitados se pusieron en pie. Cristina avanzó entre flores blancas mientras mi padre, Diego, la llevaba del brazo con una sonrisa orgullosa. Yo permanecía junto a la puerta de la cocina sujetando una bandeja llena de copas de champán. Las flores las había contratado yo. El cuarteto estaba allí gracias a las negociaciones que hice semanas antes.
Gran parte de aquella boda existía porque yo había solucionado todos los problemas que los demás no quisieron afrontar. Pero nadie lo sabía. Cuando Diego pasó delante de mí, nuestras miradas se cruzaron apenas un instante. Vio el uniforme. Comprendió exactamente lo que estaba ocurriendo. Y, como había hecho durante toda mi vida, apartó la mirada. En ese momento dejé de creer que aquello fuera solo una humillación. Porque si mi propio padre era capaz de fingir que yo no existía, todavía no imaginaba hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi familia para borrar por completo mi lugar en aquella boda. La ceremonia duró poco más de 20 minutos. Yo pasé cada uno de ellos inmóvil junto a la puerta de la cocina, sosteniendo una bandeja de copas mientras observaba cómo 200 personas aplaudían a una familia que acababa de borrarme delante de todos. Nadie preguntó dónde estaba la hermana de la novia, porque nadie sabía que existía. Eso fue lo que más me dolió. No me estaban humillando en ese momento. Me habían eliminado mucho antes de que empezara la boda. Cuando terminó la ceremonia, los invitados comenzaron a dirigirse al salón. Los camareros entraban y salían con una coordinación perfecta, y yo terminé mezclándome entre ellos como si realmente perteneciera al personal. Un supervisor al que nunca había visto señaló una bandeja. Mesa 7. Por un segundo obedecí sin pensar. Luego recordé que yo no trabajaba allí. Pero ya era demasiado tarde. La primera mujer a la que serví me sonrió con amabilidad. ¡Qué boda tan preciosa! Asentí. Sí, lo es. Después añadió otra pregunta. ¿Conoces bien a la familia? Sentí un nudo en la garganta. Bastante. Ella sonrió satisfecha y siguió hablando con su marido sin imaginar que acababa de preguntarle eso mismo a la hermana de la novia. Aquella escena empezó a repetirse una y otra vez. Cada conversación me convertía un poco más en una desconocida dentro de mi propia familia. Hasta que llegó la siguiente humillación. El fotógrafo pidió a todos los familiares que se acercaran para hacer las fotos oficiales. Padres, abuelos, tíos, primos, la familia de Daniel, las damas de honor. Todos comenzaron a colocarse delante del jardín decorado para las fotografías. Yo observaba la escena desde detrás de la mesa de los postres. Esperé. Pensé que alguien terminaría buscándome. Nadie lo hizo. El fotógrafo levantó la cámara. ¿Estamos todos? Antes de que nadie respondiera, Mercedes sonrió. Sí, ya estamos todos. El obturador empezó a disparar una fotografía tras otra. Cada imagen inmortalizaba exactamente la historia que mi madre quería conservar para siempre. Una familia perfecta. Sin mí. Tragué saliva y seguí recogiendo copas vacías antes de que alguien pudiera notar que me estaba rompiendo por dentro. Pensé que aquello sería lo peor del día. Me equivoqué. Cuando comenzaron los discursos, Daniel tomó el micrófono. Habló de la felicidad, del apoyo de ambas familias, del amor, y, de pronto, sonrió mirando hacia las damas de honor. Gracias también a la persona que has sido para Cristina, la hermana que nunca tuvo. Toda la sala aplaudió. Cristina sonrió emocionada. Mercedes incluso se secó una lágrima fingida. Yo permanecía a menos de 10 metros recogiendo platos. Nadie reparó en ello. La auténtica hermana seguía sirviendo las mesas mientras otra mujer ocupaba su lugar delante de todos. Apreté los dedos con tanta fuerza sobre la bandeja que los nudillos se volvieron blancos. Pero aún faltaba otra humillación. La más calculada de todas. Uno de los encargados del catering se acercó deprisa. Cambio de planes. Antes de que pudiera preguntar, Mercedes apareció junto a él. Falta una persona para atender la mesa principal. Me miró directamente. ¿Lo harás tú? No cualquier mesa. La mesa presidencial. Donde estaban sentados mis padres. Cristina, Daniel, Isabel Méndez, y los invitados más importantes. No era una cuestión de organización. Era un mensaje. Quería que todas las personas importantes de aquella boda vieran exactamente el lugar que mi familia creía que me correspondía. Sirviéndoles. Nunca sentándome junto a ellos. Respiré hondo y comencé a repartir los primeros platos. Cuando llegué frente a Daniel, frunció ligeramente el ceño. Era la primera vez en todo el día que realmente me miraba. Creo que no nos conocemos. No pude responder.
Cristina intervino inmediatamente. Iris nos está ayudando hoy con el catering. Daniel aceptó aquella explicación con naturalidad. ¿Por qué iba a sospechar? Nadie imagina que una novia pueda mentir sobre la existencia de su propia hermana. Continué sirviendo. Cuando llegué al asiento de mi padre, Diego evitó levantar la vista del plato. Ni siquiera fue capaz de mirarme. Después me acerqué a Mercedes. Ella acomodó el tenedor con absoluta calma para obligarme a inclinarme hacia ella. Sin dejar de sonreír, susurró: «No levantes demasiado la cabeza». No entendí aquella frase hasta unos segundos después. Isabel Méndez, la madre de Daniel, acababa de girarse hacia mí. Me observaba con curiosidad. No con desconfianza. Solo con curiosidad. Sonrió amablemente. «Llevas toda la tarde trabajando. Debes de conocer muy bien a la familia». Sentí que el tiempo se detenía. Antes de que pudiera abrir la boca, Mercedes respondió por mí. Iris siempre ha preferido mantenerse en segundo plano. Otra mentira. Perfectamente ensayada. Isabel asintió. Qué raro encontrar personas así hoy en día. Mercedes sonrió orgullosa. Siempre hemos sido una familia de 3. El mundo desapareció durante un instante. No porque los demás reaccionaran, sino porque solo yo comprendí el verdadero significado de aquellas 7 palabras. Ya no intentaban esconderme. Acababan de borrarme oficialmente de la familia. Y todavía no sabía que, apenas unos minutos después, iba a descubrir que aquella humillación solo era la cortina de humo del verdadero golpe que llevaban meses preparando contra mí. Las palabras de mi madre seguían resonando en mi cabeza. Siempre hemos sido una familia de 3. Aquella frase no había sido un desliz. Había sido el cierre perfecto de una mentira que llevaban meses construyendo. Recogí los platos vacíos intentando mantener la calma. No quería llorar. No allí. No delante de ellos. Entré en la cocina y apoyé la bandeja sobre una encimera de acero. Uno de los responsables del catering se acercó con una sonrisa. «Has hecho un trabajo increíble. Si alguna vez buscas un empleo de fin de semana, llámame». Asentí con educación. En 12 horas, aquel desconocido me había tratado con más respeto que mi propia familia. Saqué el móvil del bolsillo. Había varias notificaciones. Pensé que serían mensajes de trabajo. Pero un correo llamó mi atención. Confirmación final de proveedores. Estuve a punto de cerrarlo. Entonces lo abrí. Después apareció otro. Y otro. En menos de un minuto tenía delante una carpeta llena de contratos. Empecé a revisarlos uno por uno. El salón, el catering, la floristería, la música, el mobiliario. Todo estaba allí. Y entonces vi algo que hizo que mi respiración se detuviera. Titular del contrato, Iris Suárez. Fruncí el ceño. Abrí el siguiente documento. Otra vez. Titular del contrato, Iris Suárez. El siguiente. Lo mismo. Uno tras otro. Todos llevaban mi firma. No la de Mercedes. No la de Diego. Ni siquiera la de Cristina. La mía. Mi madre me había dicho meses atrás que los proveedores necesitaban una persona con mejor historial financiero para agilizar las reservas. Que después cambiarían la titularidad. Nunca ocurrió. Seguí leyendo. Hasta llegar a la cláusula final. El importe restante será cargado al titular del contrato en un plazo máximo de 5 días laborables tras la celebración del evento. Sentí un escalofrío. No era avalista. No era contacto de emergencia. Era la responsable del pago. Abrí el resumen económico. El importe pendiente apareció al final de la página. 41.800 euros. Me quedé inmóvil. De repente todo cobró sentido. El uniforme. Las fotografías, mi ausencia, las mentiras. No querían esconderme por vergüenza. Querían mantenerme ocupada, humillada, distraída, para que no descubriera que habían construido toda aquella boda utilizando mi nombre. Mientras ellos brindaban con invitados, el cargo acabaría llegando a mi cuenta. No había sido una humillación. Había sido una estafa perfectamente organizada. Miré a través de la ventana de la cocina. Cristina bailaba con Daniel bajo una lluvia de aplausos. Mis padres sonreían orgullosos. Los invitados levantaban sus copas.
Todos celebraban una boda que pensaban dejarme pagar. Por primera vez en muchos años, dejé de sentir tristeza. Y empecé a sentir una calma extraña. Respiré despacio. Volví a leer cada contrato, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. Entonces encontré la cláusula que ellos nunca imaginaron que leería. Solo el titular del contrato podía autorizar el cobro final. Solo yo. No Cristina. No mis padres. Yo. Una ligera sonrisa apareció en mi rostro. Era la primera del día. Guardé todos los documentos. No monté ningún escándalo. No enfrenté a nadie. Todavía no. Ellos pensaban que seguía siendo la hija obediente que solucionaría cualquier desastre. Esta vez iban a descubrir que se habían equivocado. Terminé mi turno como si no hubiera pasado nada. Seguí recogiendo vasos, retirando platos, sonriendo a desconocidos. Cada minuto aumentaba el importe de unas facturas que ya no estaba dispuesta a asumir. Cuando los últimos invitados comenzaron a marcharse, fui al vestuario. Me quité el uniforme. Volví a ponerme el vestido azul que nadie había llegado a ver. Lo observé unos segundos frente al espejo. Había viajado cientos de kilómetros para asistir a la boda de mi hermana. Y nadie me había visto vestida para ella. Doblé cuidadosamente el uniforme. No lo tiré. Por alguna razón sentía que aún tendría un papel importante en esta historia. Salí al aparcamiento con el regalo de Cristina todavía en las manos. Ni siquiera había podido entregárselo. Estaba a punto de abrir el coche cuando alguien pronunció mi nombre. Iris. Me giré. Era Daniel. Aflojaba el nudo de la corbata mientras caminaba hacia mí. Parecía confundido. Llevo un rato buscándote. Asentí sin decir nada. Quería darte las gracias. Cristina me dijo que te ofreciste voluntaria para ayudar porque faltaba personal. Otra mentira. Una más. Miré unos segundos el salón iluminado detrás de él. Después volví a mirarlo. Espero que hayas disfrutado de tu boda. Él sonrió con inseguridad. Sí, aunque hay algo que no deja de darme vueltas. Esperé. Mis padres me preguntaron varias veces por la hermana de Cristina. Sentí como el silencio empezaba a hacerse más pesado. Les dije que quizá no había podido venir. Bajó la mirada un instante. Luego volvió a levantarla. Pero tú eres Iris Suárez. Su expresión cambió por completo. Acababa de unir las piezas. Si tú eres su hermana. No terminó la frase. Podía acabar con todas las mentiras en ese mismo instante. Bastaba una sola respuesta. Pero negué lentamente con la cabeza. Felicidades por la boda, Daniel. Me di la vuelta. Iris, espera. No me detuve. Hay verdades que destruyen mucho más cuando las descubre uno mismo. Mientras arrancaba el coche, vi por el retrovisor que Daniel seguía inmóvil en el aparcamiento. Y tuve la certeza de que, por primera vez en todo el día, la persona equivocada había empezado a hacer preguntas. No esperé a llegar a casa para actuar. Apenas amaneció al día siguiente, abrí el portátil y releí todos los contratos una vez más. No buscaba una salida, buscaba un error. Y lo encontré. El mismo párrafo aparecía en todos. Solo el titular del contrato podía autorizar el pago definitivo. Eso significaba una sola cosa. Ellos habían utilizado mi nombre. Pero el control seguía siendo mío. Respiré hondo. Entré en la página de cada proveedor. Busqué sus correos de atención al cliente. Y redacté el mismo mensaje para todos. Era breve, profesional, sin reproches, sin hablar de mi familia. Solo una instrucción. Solicitaba la suspensión inmediata de cualquier cobro hasta recibir mi autorización expresa. 5 minutos después, pulsé enviar. Sabía que el primer teléfono sonaría muy pronto. No me equivoqué. A las 9:12 de la mañana apareció el nombre de mi madre en la pantalla. La dejé sonar varias veces antes de responder. Iris, ¿qué has hecho? Ni un, ¿cómo estás? Ni un, ¿llegaste bien? Fue directamente al dinero. ¿A qué te refieres? El salón dice que has bloqueado el pago. He suspendido la autorización. Al otro lado hubo unos segundos de silencio. Tienes que llamar ahora mismo y solucionarlo. No. Su respiración cambió inmediatamente. Esos contratos están a tu nombre. Lo sé.
Entonces tienes que pagarlos. No. Tengo que decidir si autorizo el pago. Nunca había escuchado a mi madre quedarse sin palabras. Por primera vez en toda mi vida, había perdido el control de la conversación. Cuando volvió a hablar, utilizó el arma de siempre. Somos una familia. Miré por la ventana. Qué curioso. El día anterior no había sido lo bastante familia como para sentarme junto a ellos. Ahora sí lo era para pagar más de 40.000 euros. Ayer no parecía que lo fuéramos. Volvió el silencio. Después, la llamada terminó. Ni siquiera se despidió. 40 minutos más tarde llamó Cristina. Su tono era completamente diferente. No intentó dar pena. Fue directamente a manipularme. Mamá está destrozada. Lo imagino. No sabes la presión que estamos viviendo. Yo sí sé lo que es la presión. Ella ignoró mi respuesta. Los padres de Daniel están haciendo preguntas. Ahí estaba el verdadero problema. No era el dinero, ni siquiera las facturas. Era la imagen. ¿Qué preguntas? Cristina tardó unos segundos en responder. Quieren saber por qué conocieron a todos los familiares, menos a ti. No pude evitar sonreír. Daniel había empezado a hablar. ¿Y qué les dijiste? Que era una situación complicada. No. La interrumpí. Les mentiste otra vez. Escuché cómo soltaba el aire con fuerza. Iris, deja eso ya. Lo importante es resolver este desastre. ¿Cuál de todos? ¿Las facturas? No. Respondí con absoluta calma. El verdadero desastre empezó mucho antes de las facturas. Perdió la paciencia. Si no pagas, todos pensarán que somos unos estafadores. Cerré los ojos unos segundos. Pensarán exactamente lo que ocurrió. Ella colgó sin decir una palabra. No habían pasado ni 20 minutos cuando sonó otro teléfono. Mi padre. Diego casi nunca llamaba. Durante años había dejado que mi madre hablara por los dos. Escuchar su voz me resultó extraño. Iris. Sonaba agotado. Ya has demostrado lo que querías demostrar. No. Respondí con tranquilidad. Todavía no he empezado. Hubo un largo silencio. Lo de ayer. No estuvo bien. No pude creer lo que acababa de escuchar. No estuvo bien. 12 horas trabajando como camarera en la boda de mi hermana. Borrada de las fotografías. Negada delante de todos. Y aquello era. No estuvo bien. Tengo una pregunta. Él esperó. Cuando mamá dijo que siempre habíamos sido una familia de 3. ¿Por qué no dijiste nada? Silencio. Un silencio mucho más largo que los anteriores. Finalmente respondió con la voz quebrada. No pensé que llegaría tan lejos. Papá. Llegó mucho más lejos hace muchos años. No supo contestar. La llamada terminó igual que las anteriores. Sin respuestas. Sin disculpas. Solo silencio. Aquella misma tarde comenzaron a llegar las respuestas de los proveedores. Todas decían prácticamente lo mismo. La autorización de cobro había quedado suspendida. El importe sería reclamado directamente a los organizadores del evento mientras se revisaba la titularidad de los contratos. Perfecto. Exactamente lo que necesitaba. Imaginé los teléfonos sonando uno detrás de otro. El salón llamando a Mercedes. La floristería llamando a Cristina. La empresa de catering reclamando el pago. La imagen de la boda perfecta empezaba a romperse. Pero lo que ocurrió una hora después no entraba en mis planes. Mi móvil volvió a vibrar. Esta vez era Daniel. No respondí enseguida. Lo observé durante varios segundos. Finalmente acepté la llamada. Su voz sonaba completamente distinta. Ya no era la de un hombre feliz por haberse casado. Era la de alguien que empezaba a sospechar que toda su vida acababa de construirse sobre una mentira. Iris. Necesito hacerte una sola pregunta. Esperé. ¿De verdad estabas invitada a esa boda? Cerré los ojos. Durante años había protegido a mi familia. Había justificado cada desprecio, cada mentira, cada sacrificio. Ellos jamás hicieron lo mismo por mí. Abrí los ojos lentamente. Y respondí con una única frase. No me invitaron a la boda, Daniel, me invitaron a pagarla. No dijo absolutamente nada. Solo respiró. Después formuló una segunda pregunta. Una mucho más peligrosa. El uniforme. ¿De quién fue la idea?
Miré el techo durante unos segundos. Sabía que, después de mi respuesta, ya no habría vuelta atrás. Del catering no fue. El silencio que siguió fue devastador. Cuando Daniel volvió a hablar, su voz ya no sonaba como la de un recién casado. Sonaba como la de un hombre que acababa de descubrir que la mayor mentira de su vida apenas empezaba a desmoronarse. Daniel no volvió a llamarme aquel día. No hizo falta. Su silencio decía mucho más que cualquier discusión. Para alguien como él, el silencio significaba una sola cosa. Estaba investigando. Y para alguien como mi madre, ese mismo silencio significaba pánico. A la mañana siguiente, Mercedes abandonó todas las estrategias que había utilizado durante años. La culpa no había funcionado. La manipulación tampoco. Ni siquiera Diego había conseguido convencerme. Así que hizo lo único que siempre hacía cuando perdía el control. Intentó controlar la historia. Según mi tía Rosa, que nunca había sabido guardar un secreto, mi madre pasó toda la mañana llamando a familiares y amigos. No para disculparse, sino para reescribir los hechos. Ahora decía que yo siempre había sido una hija complicada, que tenía celos de Cristina, que había insistido en trabajar durante la boda porque me gustaba sentirme útil. Cada persona recibía una versión distinta, pero todas tenían algo en común. Ninguna era verdad. Durante años aquellas mentiras siempre habían funcionado. Esta vez no. Había demasiados testigos. Demasiadas personas haciéndose la misma pregunta. ¿Por qué la hermana de la novia había pasado toda la boda sirviendo mesas? Nadie encontraba una respuesta lógica. Aquella misma tarde llegó el primer golpe. Isabel Méndez llamó a mi madre. Mercedes creyó que sería otra felicitación por la boda. Se equivocó. Durante casi media hora Isabel hizo preguntas que mi madre llevaba años evitando. ¿Por qué nunca habían hablado de Iris? ¿Por qué no apareció en las fotografías familiares? ¿Por qué Daniel descubrió que tenía una cuñada cuando la boda ya había terminado? ¿Por qué la mujer que servía la mesa principal tenía el mismo apellido que la novia? Mercedes intentó responder. Habló de malentendidos, de distanciamiento, de problemas familiares. Pero Isabel ya no escuchaba explicaciones. Solo buscaba la verdad. Antes de colgar dijo una frase que terminó recorriendo ambas familias. Creo que no nos habéis contado toda la verdad. Aquella frase hizo más daño que cualquier acusación. Porque cuando alguien empieza a dudar, empieza también a buscar pruebas. Y Daniel ya las estaba encontrando. Esa noche recibí un mensaje suyo. Solo una línea. Necesito verte. Hay cosas que quiero escuchar de ti, no de ellos. Acepté. Nos encontramos 2 días después en una cafetería tranquila. Cuando entré, Daniel ya estaba sentado. Lo primero que llamó mi atención fue su mano izquierda. Ya no llevaba el anillo. Sobre la mesa había una carpeta. La deslizó hacia mí. Dentro estaban las copias de todos los contratos. Cada uno con mi firma. No con la de Cristina. No con la de mis padres. Con la mía. He hablado con todos los proveedores. Guardé silencio. Todos me dijeron exactamente lo mismo. Pasó la siguiente hoja. Era el plano de las mesas del banquete. Busqué mi nombre. No estaba tachado. No estaba cambiado. Simplemente. Nunca había existido. Jamás habían reservado un asiento para mí. Daniel levantó la vista. Nunca pensaron que te sentarías con la familia. Negué lentamente. No. Nunca lo hicieron. Respiró profundamente antes de continuar. También encontré esto. Sacó una bolsa de papel. Dentro estaba el uniforme de Catherine. Lo reconocí al instante. Le pregunté a Cristina por qué lo había guardado. Hizo una pausa. Se rió. Aquellas 2 palabras bastaron para destruir lo poco que aún quedaba de su matrimonio. Daniel permaneció unos segundos mirando el uniforme. Después volvió a levantar la vista. No creo que conozca a la mujer con la que me casé. No respondí. Ya no hacía falta. Él se puso de pie. He solicitado la nulidad del matrimonio. Sentí un escalofrío. No por el dinero. Continuó. Ni por los contratos. Hizo una breve pausa. Sino porque me casé con una persona que fue capaz de ver a su propia hermana convertida en camarera y pensar que eso era completamente normal. Se marchó sin mirar atrás. Nunca volví a verlo.
Aquella misma tarde mi teléfono empezó a sonar sin descanso. Cristina llamó una vez, después otra, y otra, más de 20 llamadas. Luego llegaron los mensajes. Habla con Daniel. Está exagerando. Vas a destruir mi matrimonio. Curiosamente, en ninguno aparecía una disculpa. Nunca lamentó el uniforme. Nunca lamentó haberme borrado de la familia. Solo le preocupaba perder a Daniel. Horas después apareció Mercedes delante de mi puerta. Había perdido aquella seguridad que siempre había tenido. Entró sin esperar invitación. Iris, nos has destrozado. La miré en silencio. No, respondí con calma. Vosotros destruisteis esta familia el día que decidisteis que yo no merecía sentarme a vuestra mesa. Por primera vez. No supo qué decir. Después bajó la cabeza. Te necesitamos. Ahí estaba. No lo siento. No, nos equivocamos. Solo. Te necesitamos. Me acerqué al armario del recibidor. Saqué una bolsa de tela. La abrí lentamente. Dentro estaba el uniforme. Limpio. Perfectamente doblado. Se lo entregué. Mercedes lo miró sin entender. ¿Qué significa esto? La observé unos segundos. El único lugar que reservaste para mí en toda la boda. Sus manos empezaron a temblar. Intentó devolvérmelo. No lo acepté. Abrí la puerta de mi casa. Ahora ya sabes lo que se siente cuando descubres que no eres bienvenida. Mercedes permaneció inmóvil unos segundos. Después salió al pasillo abrazando aquel uniforme. Igual que yo lo había hecho días antes. La puerta del ascensor se cerró lentamente. Y comprendí algo que jamás había entendido. La venganza no consiste en hacer sufrir a alguien. Consiste en obligarlo a vivir exactamente el dolor que él mismo provocó. Meses después, los proveedores terminaron reclamando cada euro a quienes realmente habían organizado aquella boda. La reputación de mi familia quedó destrozada. Cristina perdió su matrimonio antes de regresar de la luna de miel. Diego, por primera vez, asumió que había pasado toda una vida confundiendo el silencio con ser un buen padre. Y yo, por fin dejé de intentar ganar un lugar en una familia que nunca había pensado dármelo. Durante años creí que amar significaba sacrificarse, aguantar, perdonar, desaparecer para que otros brillaran. Estaba equivocada, porque el verdadero amor jamás te pide que dejes de existir. Y una familia de verdad nunca te obliga a ganarte un sitio en su propia mesa.